Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de hoy y la vamos a titular Membranas celulares. Más adelante vamos a hablar acerca de las modificaciones de las membranas celulares a nivel del polo apical de las células en general, de las células epiteliales, por ejemplo. Entonces vamos a ver que estas membranas celulares están constituidas por macromoléculas. Vean ustedes que las principales macromoléculas que vamos a identificar son los lípidos con forma de fosfolípidos. Aparte vamos a encontrar otros lípidos. Vamos a irlos conociendo poco a poco. Vamos a identificar también proteínas. Estas proteínas pueden ser transmembrana, como lo vemos acá. Quiere decir que atraviesa la membrana celular de un lado a otro de la membrana celular. Y aparte de eso encontramos carbohidratos. Estos carbohidratos los podemos identificar solos, ¿verdad? Solamente adheridos, por ejemplo, a una proteína. Y en esta proteína entonces vamos a llamarlo en conjunto, ¿no? Glucoproteínas, porque es una proteína que tiene cadenas de oligosacáridos, ¿no? Luego tenemos estos que se llaman glucolípidos, que en este caso la cadena de carbohidratos está unida a el lípido, en este caso a la cabecita globular de las cadenas de los grupos fosfatos, ¿no? De estos fosfolípidos de membrana. Entonces, todo esto en conjunto es lo que nos vamos a encargar de estudiar el día de hoy y pues algunas de las modificaciones que tiene esta membrana celular. Recuerden que la membrana celular también recibe el nombre de plasmalema, ¿ok? El plasmalema es el nombre que también recibe esta disposición o esta conformación celular. Vean que llama la atención la disposición de los fosfolípidos de membrana que tienen como una especie de imagen en espejo, es decir, que la parte central coincide con la parte central obviamente de esta capa y que a medida se va alejando, pues la imagen se va tornando de una manera similar. Entonces, como se dispone en una imagen, vamos a decir entre comillas, en espejo, entonces esto puede ser similar, ¿verdad? Vean que la superficie interna tiene los grupos fosfato, así como la superficie externa de este nivel tiene los grupos fosfato. Y en medio entonces se va a formar este espacio que es la capa hidrofóbica, es decir, que es aquí donde encontramos básicamente los lípidos, ¿verdad? Que van a evitar que cualquier estructura o cualquier molécula que sea afina al agua, que sea hidrofílica, pueda atravesar esta membrana de una manera fácil. Entonces, es por este motivo que vamos a decir que la membrana celular es una estructura completamente impermeable, ¿no? Al agua principalmente. Entonces, las funciones de la membrana celular las vamos a dividir en estas categorías. Por ejemplo, nos ayuda obviamente a dividir los compartimientos, ¿verdad? Ya sea el compartimiento extracelular y el compartimiento intracelular. Y en el compartimiento intracelular nos ayuda a conservar específicamente la integridad de la célula gracias a que esta membrana celular se adhiere al citoesqueleto de la célula y de esta manera entonces conserva su estructura. También es muy importante que sepamos que la membrana celular es un sitio clave, es un sitio sumamente importante para que en este se den todas estas actividades bioquímicas a nivel de la superficie de la célula, ¿no? Reconocer que aparte de eso, aquí se van a dar una serie de reconocimiento de señales externas. Vean, aquí lo tenemos como parte de las funciones, en las cuales el reconocimiento, ¿verdad?, de estas moléculas o de las sustancias que llegan desde la parte externa, principalmente moléculas propias o extrañas, pues ayuda al reconocimiento de esta estructura, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que reconoce las estructuras externas de la célula, ¿no? Así también provee de permeabilidad selectiva, ¿verdad? Es decir, que limita el paso de ciertas sustancias desde el medio extracelular al medio intracelular. Entonces, este es otro componente sumamente importante. Otro de ellos, otra de las funciones importantes es que funciona, valga la redundancia, como un sitio de transporte de sustancias o de solutos, principalmente de macromoléculas que tienen que entrar a la célula para estas ser metabolizadas, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos o los lípidos en general, ¿no? Entonces ayuda a controlar el movimiento de estas sustancias desde el compartimiento extracelular al compartimiento intracelular. Y esto también es importante debido a que en, en esta superficie también se va a regular lo que va a salir de la célula, ¿no? Entonces, esa es otra de las funciones importantes de la membrana
celular. La otra es que ayuda a la interacción celular. Ya habíamos hablado de, por ejemplo, de las uniones de membrana y esta es una forma en la cual vemos que interactúa la membrana celular con otra membrana celular de otra célula. Entonces, entre los dos hay una especie de interacción que es sumamente importante para crear un microambiente celular. Y luego hablamos de lo que es la transducción de energía. La transducción de energía pues depende mucho de el tipo de energía que se recibe, si es una energía mecánica, por ejemplo, o si es una energía, por ejemplo, eléctrica, ¿verdad? Una energía química, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista bioquímico, vamos a ver que esta membrana celular es un ensamblaje principalmente de lípidos y proteínas, aunque ya mencionamos de que hay muchos carbohidratos, ¿no? Entonces, estos lípidos y estas proteínas van a estar unidos usualmente por enlaces no covalentes que van a permitir que exista una especie eh, de actividad dinámica en la misma célula, ¿no? Entonces, vamos a decir que el centro de la membrana celular va a haber, o vamos a encontrar principalmente los lípidos. Estos lípidos van a estar disueltos en una capa biomolecular que es impermeable, obviamente, al agua. Y las proteínas, pues ya dijimos que atraviesan la membrana celular o pueden estar afuera de la membrana celular, ya sean periféricas o integrales, ¿no? Y la mayor parte de ellas van a tener funciones específicas y para eso van a estar en la membrana celular, ¿no? Para ejercer estas funciones, ¿no? Entonces, estas membranas celulares pueden ser membranas que varían de célula en célula, así como de organelo en organelo. Y aquí, por ejemplo, traigo algunos ejemplos de algunas membranas celulares que encontramos en ciertos lugares que se caracterizan que son membranas hiperproteicas. Por ejemplo, la membrana mitocondrial interna, que es la membrana que tiene mayor cantidad de proteínas transmembranales, ¿ok? De todas las que se han descrito. Entonces, la membrana mitocondrial interna es el ejemplo de una de las membranas celulares más hiperproteicas que existen en, pues en cualquier entorno celular, ¿no? Seguido por ejemplo, por la membrana del eritrocito. La membrana del eritrocito también es una membrana celular sumamente hiperproteica que también es importante toda esa estructura proteica para que o mejor dicho, para que el eritrocito haga sus funciones, ¿verdad? Y si lo comparamos, por ejemplo, con la membrana celular de las vainas de mielina de las fibras nerviosas, pues estas tienen menor cantidad de proteínas y por ende, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos la categorización, esta tiene mayor cantidad de proteínas que esta, que aún esta tiene bastante, pero esta ya tiene menos, ¿verdad? Y así podríamos ir comparando muchas membranas celulares en base a la cantidad de proteínas que van a tener en su estructura molecular. Los lípidos de membrana son, más o menos, tienen esta estructura o esta conformación molecular en el cual existe una cabecita que se llama cabecita hidrofílica o la cabecita polar, que aquí vamos a ver que encontramos varias componentes moleculares. Lo más importante es que hay un esqueleto de glicerol que permite la unión de tres moléculas, ¿ok? Dos de estas moléculas tienen que ser ácidos grasos, ¿ok? Y estos ácidos grasos son estos que aparecen hacia abajo y que van a formar el extremo no polar de estos fosfolípidos. Entonces, estas serían las colas hidrofóbicas o colas asiloadiposas, ¿no? Luego tenemos un grupo central, que es aquí donde se va a unir el tercer enlace del grupo glicerol, que es obviamente un grupo fosfato y que a este se puede unir un grupo polar. Entonces, por eso vamos a decir que estas moléculas tienen dos componentes, o vamos a decir que son anfipáticas, un componente polar hidrofílico y un componente no polar hidrofóbico, ¿no? Por eso decimos que son moléculas anfipáticas, porque tienen esto, ¿verdad? Son hidrófobas y hidrófilas a su vez, ¿no? Eh, Existen tres tipos principales de lípidos en la membrana celular. Ya dijimos, estos que son los, en general, fosfolípidos, ¿verdad? Que son también conocidos con el nombre de fosfoglicéridos, ¿verdad? Fosfoglicéridos, porque tienen un grupo glicerol, que son lípidos que contienen un grupo fosfato, ¿verdad? Y a su vez están anclados al grupo glicerol, ¿verdad? Para formar estos que serían los diglicéridos, ¿no? Entonces, es una estructura pues que nos recuerda mucho a los triglicéridos desde el punto de vista estructural, ¿no? Luego también hablamos de otras que se llaman esfingolípidos y el colesterol, que también es una molécula especial, pero esta ya es hecha a base de anillos diferentes, ¿verdad? Característicos de los esteroides. Entonces, los carbohidratos de la membrana celular van
hacer varios, ¿no? Muchos de ellos van a ser cadenas cortas de 5, 6, 7 monómeros. Por ejemplo, aquí tenemos una que va a estar hecha a base de estos 5 monómeros. Y pues van a estar unidos a estos grupos, obviamente a estos grupos fosfato, ¿verdad? Este podría ser un enlace polar, por ejemplo, ¿verdad? Van a estar unidos de manera covalente y van a variar dependiendo los tipos de membrana celular. Algunas van a tener muy pocos carbohidratos, otras van a tener un poquito más, ¿no? Y van a variar entre un 2 a un 10% del peso molecular de la membrana celular. Y más del 90% de estos son glucoproteínas, es decir, que son oligosacáridos. Un oligosacárido usualmente es una molécula que tiene menos de 15 azúcares de cadena, o sea que son cadenas sumamente cortas y que tienen que estar ubicados hacia la superficie externa de la membrana celular, es decir, tienen que estar expuestos hacia la superficie de la célula. Y ojo, entonces, esto es muy importante porque estos carbohidratos, o estos hidratos de carbono que están expuestos hacia la parte más externa de la célula, confiere algo que se llama antigenicidad a la célula. Esto es muy importante, ¿verdad? Y lo vamos a ver prácticamente en todas las células. La antigenicidad de la célula es algo que dice, esta célula es una célula conocida, ¿verdad? Y que le da una característica propia a esa célula. ¿Ok? Ese antígeno puede ser reconocido por el sistema inmunitario para suscitar o no una respuesta inmunitaria. ¿Ok? Y eso lo vamos a entender mucho mejor cuando entendamos el sistema inmunitario en el segundo parcial, ¿no? Bien, entonces muchos de estos carbohidratos también, por ejemplo, a nivel del eritrocito, se van a adherir a los lípidos, como en este caso. En los lípidos van a formar entonces glucolípidos. Y en este caso, en el eritrocito, por ejemplo, ¿verdad? Es uno de los ejemplos que les traigo. Estos carbohidratos van a conferirle características de antigenicidad a los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, por eso es que a un paciente que tiene cierto tipo de sangre no le podemos cruzar otro tipo de sangre porque entonces eso va a suscitar una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces existen antígenos que se llaman antígenos O, antígenos A, antígenos B. Y estos son algunos de los muchos ejemplos que podríamos mencionar de los carbohidratos de membrana. Y quiero que esto no lo olviden, por favor. Los carbohidratos de membrana son como una especie de llave para las células porque confieren características de antigenicidad a la célula, ¿no? Entonces, gracias a que existen estos glucolípidos en el eritrocito, podemos determinar los tipos sanguíneos de las personas. Por ejemplo, hay personas que solamente tienen el antígeno A, hay otras que solo tienen el antígeno B, hay otras que tienen antígeno A y antígeno B, o hay personas que no tienen antígeno A ni B, pero tienen el antígeno O. El antígeno O es el único antígeno que no debe de faltar en los eritrocitos humanos, ¿ok? Y eso no es una regla, pero usualmente es lo que ocurre. Los carbohidratos unidos a lípidos usualmente los vamos a encontrar dependiendo los residuos de glucosa que van a estar adheridos hacia la parte externa, van a ser, por ejemplo, gangliósidos o van a ser cerebrósidos, ¿no? Entonces aquí vemos la estructura molecular de ambos. Vamos a ver nada más que los gangliósidos siempre van a estar adheridos a una cadena de ácido ciánico, pero no los cerebrósidos, ¿no? Lo demás, pues, ya es un poco más de bioquímica y no quiero profundizar tanto en eso porque esto lo van a profundizar ustedes mejor en su clase de bioquímica, ¿no? Entonces, el glucocálix entonces es sinónimo de carbohidratos en la superficie de la célula. Estos carbohidratos que nosotros vemos aquí, ya sea adherido a las proteínas o a los lípidos, entonces van a determinar algo que se llama glucocálix. Y el glucocálix es sumamente importante porque le confiere características de antigenicidad a las células. Aparte de eso, también el glucocálix puede tener funciones, por ejemplo, de enzimas, ¿ok? O, pues ya dijimos, reconocimiento y adición celular, ¿no? Aquí vemos la estructura molecular de estos fosfolípidos, el grupo fosfato, el grupo no polar, y vemos cómo esquemáticamente esta misma molécula se conjuga con otra de manera de espejo, ¿verdad? O en forma de espejo en las cuales va a haber una interacción central de las cadenas de ácidos grasos, que obviamente van a ser estructuras no polares o hidrofóbicas, y que entre estas cadenitas acidodiposas podemos identificar moléculas de colesterol que pues vamos a mencionar más adelante que tiene que ver con la fluidez de la membrana. Entonces, estas cabecitas polares, donde están
el grupo fosfato y estas estructuras o estas moléculas polares van a quedar entonces expuestas hacia afuera del núcleo de la membrana celular. Entonces, así lo vemos, ¿verdad? Lo vemos de esta manera. Aquí vemos entonces proteínas integrales, proteínas periféricas, que recuerden que las proteínas periféricas no van a atravesar la membrana celular y solamente pueden estar en contacto con una de las superficies, ¿no? También existe un concepto sumamente importante que es cuando hay un microdominio adentro de esta membrana celular y van a formar algo que se llaman balsas lipídicas, ¿no? Pero esto lo vamos a profundizar mejor cuando hablemos de los glicosfingolípidos. Y bueno, entonces el glucocálix ya dijimos que está formado por estos carbohidratos, ¿verdad? Que son carbohidratos cortos, oligosacáridos. Por microscopía electrónica, por ejemplo, este es un corte histológico de una célula epitelial donde identificamos microvellosidades y en estas microvellosidades vemos todo este componente acá. Esto entonces correspondería al glucocálix, ¿no? Entonces, desde el punto de vista molecular, el glucocálix está formado por el grupo fosfato, los grupos carboxilo que tienen carga negativa, ¿ok? Y obviamente, ¿verdad? Esto que es propiamente de los carbohidratos, ¿no? Entonces vamos a ver que como es un carbohidrato, se va a teñir específicamente con tinciones para carbohidratos. Y quiero hacer hincapié en el PAS, ¿no? Recuerden que el ácido, la reacción del ácido periódico de Schiff es muy importante, ¿verdad? Para resaltar estos carbohidratos a nivel de los tejidos, ¿verdad? Cuando hablamos de histoquímica, ¿no? Desde el punto de vista funcional, el glucocálix ya dijimos que ayuda al reconocimiento de las células y al mismo tiempo a la adherencia de las células, ¿verdad? Principalmente, bueno, aquí les pongo un ejemplo, células endoteliales y neutrófilos. Ok, vean ustedes que cuando hablamos de reconocimiento, estas células tienen una especie de huella dactilar que es una característica propia de cada célula, ¿verdad? Por la presencia de estos grupos carboxilos tienen cargas negativas que puede servir obviamente para adherencia de otras células o de otras moléculas. Protege a la célula de la interacción con el medio externo, ya sea con proteínas inapropiadas o también con eh, moléculas que vayan a dañar químicamente a la célula o que algunas, desde el punto de vista físico, también puedan dañar a la célula, ¿no? Entonces, evita, ¿verdad? Y protege a la célula de estas lesiones químicas o físicas. La fluidez de la membrana, entonces, ocurre gracias a la interacción de todas estas moléculas y a todos estos enlaces, ¿verdad?, que hemos mencionado. Porque como son enlaces de repente no tan fuertes, ¿verdad?, son enlaces más débiles que están interactuando entre ellos, entonces le dan características de fluidez a la membrana celular. Entonces, esto va a permitir que hayan múltiples tipos de interacciones adentro de esa membrana celular. Y eso incluye, por ejemplo, el ensamblaje de proteínas, formaciones de membranas celulares a partir de esta misma membrana celular o viceversa, ¿verdad? De organelos que están hacia la parte más profunda de la célula, que también están constituidos por membranas celulares y que a partir de estos puedan aparecer otras membranas celulares para integrarse al plasmalema. Entonces, esto es muy importante porque la fluidez de esta membrana permite la formación de membranas celulares. También permite el movimiento de la célula, el crecimiento de la célula, obviamente la división celular, la formación de uniones de membrana, la secreción, así como la endocitosis, ¿no? Los cambios de la fluidez de la membrana son muy susceptibles a la temperatura, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la frialdad va a volver más rígida la membrana celular, ¿verdad? Y las temperaturas más altas incluso la pueden desintegrar, ¿no? Esto es un video nada más para que entendamos eh, cómo ocurre esto de la fluidez de la membrana. Solo quiero que miren más o menos cómo existe la interacción de estas moléculas, ¿verdad? En este modelo que se llama modelo del mosaico fluido. Entonces, esta es la superficie de la célula y aquí entonces, pues nos vamos a acercar para ver cómo andan estas moléculas como más o menos navegando, como que este fuese el mar. Entonces, bueno, aquí vemos la superficie celular, todo esto de aquí serían los lípidos, ¿verdad? Obviamente aquí tenemos las cabecitas polares. Vean ustedes cómo se puede mover perfectamente, ¿verdad? Incluso se pueden eh, desensamblar hasta cierto punto los fosfolípidos. Sin embargo, estos vuelven rápidamente a su posición original.
Y vemos, bueno, aquí tenemos el colesterol y aquí tenemos a los carbohidratos, ¿no? Que dijimos que estos pueden estar adheridos en los fosfolípidos. Y a la vez también podemos identificar las proteínas. Las proteínas tienen un montón de funciones que también vamos a conocer en esta clase, ¿no? Pueden servir de canales, pueden servir de receptores o pueden servir, por ejemplo, de moléculas de reconocimiento. También ya la vamos a mencionar más adelante. Entonces, vean ustedes cómo estas moléculas que se encuentran en este mar de fosfolípidos andan, como quien dice, nadando, andan moviéndose, andan interactuando. Es decir, que la membrana celular es una membrana completamente fluida y por eso se ha descrito como un modelo de mosaico fluido. Entonces aparecen unos microdominios que reciben el nombre de balsas lipídicas, que esto ya se los mencioné, que es en estas zonas donde encontramos abundante colesterol, encontramos esfingolípidos y aparte de eso también puede concentrar proteínas. Entonces estas zonas tienen tendencia a ser un poco más rígidas debido a que acumulan bastante colesterol. Entonces, como son microdominios, entonces ayudan eh, a mantener esta o a conservar, mejor dicho, esta fluidez de membrana celular. Se saben que son estructuras muy, muy pequeñas que incluso en algunas células no se pueden identificar. Por eso su definición, ¿verdad?, incluye la palabra de microdominios, quiere decir que son un puntito sumamente pequeño dentro de esta membrana celular y que obviamente va a concentrar todas estas moléculas que hemos mencionado, ¿no? Entonces son importantes porque tienen muchos hidratos de carbono hacia la superficie y estos hidratos de carbono, recuerden que sirven para el reconocimiento celular. Entonces aquí vemos más o menos cómo se identifica una balsa lipídica. Casi siempre se miran acúmulos de proteínas y obviamente acúmulos de carbohidratos hacia su superficie. Bueno, las proteínas pueden ser de varios tipos. Ahorita les quiero mencionar las proteínas integrales. Las proteínas integrales usualmente hacen un paso completo a través de la membrana celular y dependiendo del paso que hacen, las proteínas integrales pueden ser proteínas de un solo paso, es decir, por ejemplo, esta que vemos acá es una proteína terciaria que tiene varias conformaciones tridimensionales, incluso tiene un área que se encuentra en forma de hélice, que es el área central que atraviesa completamente la membrana celular y sale hacia la superficie interna de la membrana celular. Entonces, esta es una proteína que solamente hizo un paso en la membrana celular. Sin embargo, existen otras proteínas que se llaman proteínas de múltiples pasos, es decir, que hacen más de un solo paso en la membrana celular. Y la vemos en este esquema en el cual, por ejemplo, aquí vemos la cadena de aminoácidos, entra, atraviesa la célula, sale, luego vuelve a entrar, sale y luego vuelve a entrar. Miren ustedes que hace 3 pasos, ¿verdad? Entonces es una proteína de 3 pasos. En general las conocemos con el nombre de proteínas de múltiples pasos, ¿ok? Son proteínas que las consideramos como proteínas integrales porque atraviesan completamente la membrana celular, ¿ok? Bueno, entonces puede ser, como les digo, una hélice o múltiples hélices, ¿verdad? Que atraviesan de manera completa, ¿verdad? La membrana celular. Y luego hablamos de las proteínas periféricas, que estas se van a unir por enlaces. También son enlaces no covalentes, ya sean a las cabecitas polares de los lípidos o se van a unir a otras proteínas integrales que encontramos en la membrana celular, ¿no? Entonces pueden ser proteínas que sirvan para el citoesqueleto, que sirvan como acopladores o que sirvan como segundos mensajeros, etcétera, ¿no? Y vamos a ir viendo muchos ejemplos a medida vayamos desarrollando las clases de histología. Las funciones de estas proteínas integrales usualmente las vamos a dividir en estos grupos, ¿no? La primera es que pueden servir de bombas. Estas bombas permiten el paso ya sea en una dirección o en dos direcciones, ¿verdad? Dentro o fuera de la célula de moléculas, ¿verdad? Por eso las conocemos con el nombre de bombas. Pueden formar también canales. Estos canales tienen un espacio o un conducto en medio de su estructura molecular, que es una zona hidrofílica que permite el paso de ciertas moléculas, ¿verdad? Con determinadas características. Algunas de estas proteínas integrales también son receptores que ayudan al reconocimiento propio, ¿verdad? O al reconocimiento celular o al reconocimiento de moléculas de señalización, que lo vamos a ver mejor casi al final de la clase, ¿no? Los receptores. Otras que sirven de enzimas, ok, estas enzimas
También lo vamos a ver más adelante. Estas proteínas integrales son muy importantes porque permiten que se desarrollen mensajes adentro de la célula. Muchas de ellas son transductores, traducen la información desde afuera de la célula y la integran hacia el interior de la célula. Y algunas otras de estas proteínas integrales las conocemos como proteínas estructurales, ¿no? Cuando decimos estructurales es que se encargan de darle forma a la célula o de estructurar, valga la redundancia, la misma célula. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos como estas, por ejemplo, las proteínas, las integrinas, que estas van a adherir, por ejemplo, colágeno de afuera de la célula con el citoesqueleto adentro, ¿verdad? Tal y como lo mirábamos en las clases anteriores. Y algunas otras proteínas integrales como las ecaderinas, por ejemplo, que ayudan a la formación de o a la interacción a través de estas uniones de membrana celular. Recuerden, estas son las funciones. Estas serían las 6 categorías de las funciones de las membranas celulares, ¿no? Y en base a su función, entonces, también se pueden clasificar estas proteínas transmembranales en proteínas tipo bomba, canales receptores, enzimas, traductores y estructurales. Entonces vemos que el transporte de membrana celular, gracias a que existen estas proteínas, puede ser a través de dos formas. Puede ser a través de canales que ya están, ese canal ya está hecho y no se modifica, o puede ser a través de algo que se llaman proteínas transportadoras, ¿ok? Estos dos tipos de proteínas transmembranales facilitan el movimiento de moléculas que sean hidrofílicas o acuosas, ¿verdad? O iones a través de la membrana celular, porque recuerden que estos no puede hacerse a través directamente de los fosfolípidos debido a que tienen un componente hidrofóbico. Entonces ven ustedes que los canales usualmente hacen esto, ¿no? Tenemos la proteína transmembranal y crean un espacio o una especie de poro que permite el paso de la molécula a través de este poro. Sin embargo, las proteínas transportadoras, estas están cerradas, pero cuando la molécula que va a ser transportada hacia la parte interna de la célula o lo contrario, hacia la parte externa de la célula, vean ustedes que cuando se adhiere esta molécula va a inducir que esta proteína transportadora cambie su conformación estructural y cree una especie de canal para que ésta pueda salir a través de esta misma proteína, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que existen estas dos proteínas transportadoras de membrana celular. Ahora bien, si nosotros estudiamos la membrana celular por microscopía electrónica, la podemos hacer pues a través de estudios de microscopía electrónica de transmisión o microscopía electrónica de barrido. Ahorita les quiero hablar de la microscopía electrónica de transmisión. Recuerden que el plasma lema por microscopía óptica nosotros no lo podemos ver. Podemos indicar dónde llega más o menos esa membrana celular, pero no la podemos ver porque es tan delgada, obviamente no la podemos ver porque miren ustedes que usualmente tiene un espesor entre 7.5 a 10 nanómetros, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan la capacidad de resolución del microscopio óptico, pues anda pues mucho más arriba, ¿no? Si nosotros lo vemos por microscopía electrónica de transmisión, nosotros podemos identificar que esta membrana celular tiene tres capas. Una capa que se mira lineal más externa, una capa clara interna o intermedia, mejor dicho, y otra capa lineal más interna todavía, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a configurar que esta capa o esta línea de acá afuera forma algo que se llama hojuela externa, que es una lámina electrodensa. Así la vamos a definir desde el punto de vista de microscopía electrónica de transmisión. Luego tenemos la hoja intermedia, que es electrolúcida, porque pasan los electrones, ¿verdad? Y pues en general, pues no detiene los electrones. Por eso decimos que es electrolúcida. Y ahí es donde correspondería el espacio para estas colitas, ¿verdad? Así adiposas. Y luego la cara interna o la hojuela interna, que es esta línea que vemos acá, esta representaría también otra lámina interna electrodensa, ¿no? Entonces, de esta manera, por microscopía electrónica de transmisión, vamos a ver que la membrana celular es una membrana que tiene tres capas, en la cual obviamente las que más se van a identificar son las dos membranas electrodensas. Si nosotros lo estudiamos por microscopía electrónica de barrido, nosotros tenemos que separar, lo ideal es separar esta membrana celular en
la superficie externa y la superficie interna, así como lo vemos en esta imagen. Y esto lo hacemos a través de un proceso que se llama criofractura de membrana celular, con un aparato que se llama criofracturador y de una cuchilla sumamente delgada se pasa la cuchilla a este nivel y se separan entonces las dos hojuelas de la membrana celular, creando una superficie que se llama cara E, que sería la cara externa, y la cara P, que sería la cara protoplasmática, que es la que está orientada hacia el citoplasma, ¿no? Y de esta manera, cuando nosotros hacemos el escaneado, vean ustedes, vemos la cara E a este nivel y vemos la cara P en esta otra imagen. Cuando ya separamos las dos imágenes y las podemos ver, vean ustedes que la cara E o la cara externa es una cara hipoproteica, es decir, que realmente las proteínas se anclan a la superficie o a la cara P protoplasmática. Porque todos estos grupos que vemos acá, que se miran como más brumosos grandes, entonces corresponderían a las proteínas integrales que no se adherían o que no se adherían firmemente a la superficie E, sino que lo hacían a la superficie P. Y esto tiene sentido debido a que la mayor parte de estas proteínas tiene una proteína periférica que está anclando la superficie interna de la cara P. Por eso, entonces, es que la superficie P en este estudio de criofractura se va a ver de esta manera. Ahora bien, hemos conocido la estructura de la membrana celular y vamos a profundizar un poco más en los tipos de transporte de membrana celular en los cuales pues, está involucrada obviamente esta estructura de esta membrana celular. Y hablamos que la permeabilidad realmente de la membrana celular, ya dijimos que no deja el paso de cualquier molécula. Vamos a conocer algunas moléculas que sí pueden atravesar esta membrana celular. Entonces aquí tenemos las dos hojas electrodensas y aquí está la electrolúcida y vamos a conocer algunos mecanismos de transporte, ¿ok? Los intercambios aseguran la permanencia de ciertos metabolitos adentro de la célula y estos metabolitos se llaman metabolitos intermediarios que son necesarios para que se den reacciones bioquímicas adentro de la célula, así como también la eliminación de productos de desecho que van a salir de la célula hacia la matriz extracelular. Y hablamos, por ejemplo, de los gases, ¿ok? Los gases como por ejemplo el CO2, el N2 o el O2 pueden atravesar fácilmente la membrana celular. Entonces vamos a decir que para los gases la membrana celular es sumamente permeable. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros respiramos. Introducimos aire a los pulmones y ese oxígeno entra a las células y el CO2 sale de las células. Y esto lo hace obviamente a través de procesos de cambio de presiones que vamos a ver cuando veamos el sistema respiratorio. Existen otras moléculas que son moléculas polares pequeñas no cargadas, como cuáles, como por ejemplo el etanol, la urea y el agua. Realmente hay muy poca permeabilidad para estas moléculas porque son polares, aunque sean pequeñas, pero son polares, ¿no? Luego hablamos de otras moléculas, como por ejemplo las moléculas polares grandes no cargadas. Ok, son grandes, pues realmente para estas moléculas la membrana celular es impermeable, así que no va a dejar que estas moléculas atraviesen la membrana celular. Hablamos de los iones, también son moléculas que estas están cargadas y que obviamente al estar cargadas, ¿verdad? Pues van a ser completamente impermeables. Y luego hablamos de moléculas polares que van a ser cargadas y que van a ser obviamente más grandes. Y pues para estas también van a ser impermeables, como cuáles aminoácidos, el ATP, la glucosa 6-fosfato, algunas proteínas, aminoácidos, etcétera. Entonces, de esta manera conocemos qué moléculas sí pueden atravesar la membrana celular y qué moléculas no la pueden atravesar. Entonces, estas moléculas grandes y estos iones, que son moléculas cargadas también, vean ustedes, únicamente pueden atravesar la membrana celular a través de canales o de proteínas transportadoras, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, mientras que estas moléculas que son más pequeñas o que no tienen cargas específicas, pues estas, aunque sean pues, hidrofílicas, por ejemplo, hidrofóbicas, independientemente, pueden atravesar la membrana celular y para eso existen algunos mecanismos de transporte que vamos a ir conociendo. Entonces hay que conocer que en la membrana celular existen dos tipos de transporte. Uno se llama transporte pasivo y el otro se llama transporte activo. ¿Ok? El transporte pasivo no requiere el uso de ATP.
Sin embargo, el transporte activo sí requiere el uso de energía o el uso de ATP. Bien, entonces para que ocurra el transporte pasivo, vamos a ver que usualmente se requieren de estos dos tipos de transporte. Uno se llama difusión y el otro se llama difusión facilitada, que también lo hace a través de proteínas transportadoras, pero que no va a requerir ATP, ¿verdad? La difusión es el más fácil de todos. La molécula simplemente va a atravesar la membrana celular a través de un gradiente de concentración electroquímico. ¿Qué quiere decir eso? Que si afuera de la membrana celular hay mayor concentración de sodio y adentro de la membrana celular hay poco sodio, entonces, bueno, estoy hablando de sodio, pero el sodio dijimos que no atravesaba la membrana celular nada más que por canales, entonces mejor voy a cambiar el ejemplo y voy a decir oxígeno. Si afuera de la célula hay mayor cantidad de oxígeno y adentro hay menor cantidad de oxígeno, entonces ese oxígeno va a poder atravesar la membrana celular porque hay un gradiente electroquímico, es decir, afuera hay más y adentro hay menos. Y eso favorece entonces que esas moléculas que están afuera entren y así generan entonces una especie de homeostasis electroquímica entre estos dos compartimientos. La otra es la difusión facilitada. Para esta sí se requieren proteínas integrales, se requieren canales o se requieren las proteínas transportadoras, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, ¿verdad? De cómo se den estos mecanismos, no va a necesitar ATP. Y esto es lo más importante para que recuerden que es un transporte pasivo. Sin embargo, estos transportes activos son más complejos y sí van a requerir el uso de energía y casi todos estos se dan a través de transportadores, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de difusión simple y facilitada. Vemos que el gradiente de presión a este en medio externo es mucho mayor si lo comparamos al gradiente de presión aquí adentro, ¿verdad? Entonces, se está generando un gradiente electroquímico que va a permitir que se dé este proceso de difusión simple, ¿no? Hablamos del canal, ¿verdad? Que también esta no va a requerir ATP porque está viajando, la molécula que se está introduciendo a las células también está viajando a través de un gradiente electroquímico, ¿no? O en el caso de una bomba, que dijimos que tiene que unirse a la molécula de la proteína integral para que ésta modifique su estructura y permita la entrada de lo que está permitiendo transportar. Recuerden que todas estas a este punto, cuando hablamos de un transporte pasivo, tienen que ser canales, ¿verdad? Y tienen que ser sin uso de ATP con un gradiente electroquímico, ¿no? Y bueno, estos dos serían los ejemplos de difusión facilitada y este sería el ejemplo de difusión simple. Recuerden que ambos son gradientes electroquímicos de transporte, ¿no? Ahora hablamos de las proteínas de canal. Estas proteínas de canal son proteínas que generan un espacio o una especie de poro, que es un poro hidrofílico, ¿ok? Donde se forma un canal iónico. Hay muchos tipos, incluso se hablan de más de 100 tipos. Y aquí los aminoácidos que se disponen en este punto, justo cerca de donde están las cadenas asiloadiposas, van a ser o van a tener una estructura molecular que va a permitir que se repela estas colas asiloadiposas y entonces se forme este revestimiento interno donde va a ser completamente hidrofílico, es decir, que va a permitir el paso de moléculas que pueden asociarse al agua, ¿ok? Estos se pueden controlar, estas proteínas de canales las podemos controlar y las podemos controlar con compuertas. Entonces las vamos a clasificar en proteínas de canal con compuertas y proteínas de canal sin compuerta. ¿Ok? Esto depende mucho del lugar y de la función que estén ejerciendo. Entonces, estos van a formar estos canales iónicos o poros hidrofílicos, que obviamente van a transportar únicamente con o en dirección hacia los gradientes de concentración electroquímica, ¿verdad? No van a transportar de manera contraria, es decir, si acá hay más, si acá hay menos, no lo van a sacar, sino que lo van a introducir. ¿Okay? Todo eso depende mucho de la homeostasis celular. Entonces tenemos algunos ejemplos de estos canales, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, tenemos estos que se llaman canales activados por voltaje. Este también permite el paso de iones, ¿ok? Y pasan de estar abiertos a cerrados cuando, por ejemplo, ocurre algo que se llama impulso nervioso. Llega el típico modelo de la sinapsis que ya conocemos, ¿verdad? Genera el impulso nervioso
y al despolarizar la membrana, entonces va a permitir que se abran estos canales y que permitan la entrada de sodio, por ejemplo, ¿verdad? Y que generen cambios en la carga de la célula, ¿no? Luego tenemos estos que se llaman canales activados por ligandos. Estos canales requieren la unión de un ligando para que estos se activen, ¿no? Y el típico ejemplo para esto son los neurotransmisores, algunos nucleótidos como el AMP cíclico. Luego tenemos los canales que se activan mecánicamente, ¿verdad? O canales de activación mecánica. Y para esto se requieren movimientos o maniobras físicas que permitan su apertura, ¿no? Estos también los conocemos con el nombre de mecanocanales, ¿ok? O proteínas mecánicas que permiten la apertura de estos. Y claramente los encontramos, por ejemplo, en las células pilosas del oído interno, debido a que estas tienen unos estereocilios que tienen estas proteínas que se abren con el movimiento de estos estereocilios, ¿no? Luego tenemos otra instancia que serían los canales activados por proteína G. Existen múltiples tipos de proteína G que al activarse esta proteína G, entonces pues le da la capacidad de apertura a estos canales y hablamos específicamente de algunos receptores muscarínicos de acetilcolina, ¿no? Los canales sin compuerta, esto los encontramos en cualquier célula, ¿verdad? Y el ejemplo típico son los canales de escape de potasio. Y por último, hablar de las acuaporinas. Realmente las acuaporinas son un grupo grande ¿cómo se llama?, de canales que son o que permiten el paso de agua y de glicerol y que específicamente se han descrito en los túbulos renales, en bronquios, en endotelio. Según algunos libros dicen que hay 12 tipos, pero hay algunos otros libros que dicen que pueden haber hasta 28 tipos, aunque no todos son encontrados en seres humanos, ¿no? Recuerden, acuaporinas son canales que transportan agua y pueden transportar glicerol, ¿no? Y aquí vemos cómo forman este canal hidrofílico para, o que permite, mejor dicho, el paso de estas moléculas de agua entre ellos, ¿verdad? Estos tienen que activarse usualmente por fusión de vesículas intracelulares y esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el sistema urinario, que es donde más enfocamos las acuaporinas. Las proteínas transportadoras, ya dijimos que estas tienen sitios de unión. Usualmente son proteínas de múltiples pasos que tienen sitios de unión para iones o para la molécula que específicamente van a transportar. Y entonces estas van a sufrir, imagínense ustedes, está la proteína de múltiples pasos y está cerrada. Pero cuando llega, por ejemplo, un ion de potasio, por ejemplo, y se une a esta molécula o a esta proteína de múltiples pasos, esta va a modificar su estructura molecular y va a crear o va a construir un canal que va a permitir que este sodio baje y entre a la célula. Es un ejemplo. ¿Ok? Y de esta manera, esta proteína de múltiples pasos puede sufrir esos cambios que son reversibles. Una vez ya entró el sodio o el potasio, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Obviamente esa molécula va a volver a ser como era antes, ¿verdad? Va a soltar el potasio, va a soltar el sodio, entonces va a convertirse en lo que era antes, ¿no? Estas usualmente requieren uso de ATP para permitir el paso, ¿ok? Cuando les digo usualmente, ¿verdad? No siempre es así, pero cuando utilizan ATP, entonces recuerden que van a ser transportes activos y estos van a ser con gradientes de concentración contrarios, ¿verdad? Van a ser o van a transportar moléculas de donde hay menor concentración a mayor concentración. Y bueno, cuando hablamos de proteínas transportadoras, las vamos a categorizar en tres tipos o tres grupos. Uno que se llama uniporte, el otro sinporte y el otro se llama antiporte. Y aquí lo vemos, por ejemplo, siempre hablando de estos gradientes de concentración, un uniporte, vean ustedes que va a transportar una proteína en una sola dirección. Un sinporte va a transportar dos diferentes moléculas en una misma dirección. Y luego hablamos del antiporte, que en este caso va a transportar moléculas en dos eh, direcciones diferentes y ambas moléculas tienen que ser diferentes, obviamente. Entonces, estos serían los tres ejemplos de bombas que pueden haber o que podemos encontrar en la membrana celular, ¿no? Entonces, los transportes activos que más comúnmente conocemos en nuestras células sería un primario que se llama primario de bomba sodio-potasio TPasa. Este nos ayuda
eh, a mantener estas concentraciones de potasio y de sodio en lo que sería el líquido intracelular y el líquido extracelular. Lo común es que adentro de la célula hayan grandes cantidades de potasio y que afuera de la célula hayan pocas cantidades de potasio. Y lo contrario con el sodio. Afuera de la célula hay mucho sodio y adentro de la célula hay poco sodio. Y eso se tiene que mantener, esta homeostasis se tiene que mantener gracias a esta bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Recuerden que este es un transporte activo y cuando le agrego la palabra ATPasa al final, hago referencia a que rompe una molécula de ATP para formar, obviamente, ADP, ¿no? Entonces, el ATP, ¿verdad? Se va a unir a la ATPasa para romperse y de esta manera permitir el paso de estas moléculas, ¿no? Luego hablamos de otros transportes activos que se llaman transportes secundarios acoplados. Aquí hablamos, por ejemplo, de los transportes de sodio al líquido extracelular con, obviamente, degradación de ATP. Es decir, de la manera como está sacando el sodio, ¿verdad? Y obviamente ayuda a mantener el líquido extracelular, vamos a decir, el intracelular, perdón, con bajas concentraciones de sodio, ¿verdad? Y esto ya se lo expliqué. Las proteínas actúan usualmente de manera desimporte y antiportes, ¿no? Aquí vemos lo que ocurre con la bomba de sodio-potasio ATPasa. Vean ustedes que esta bomba de sodio-potasio ATPasa tiene la capacidad de acarrear una, aquí la vamos a contar, una, dos, tres moléculas de sodio para permitir que estas tres moléculas de sodio salgan a través de esta proteína transportadora y que cuando estas ya salieron quedan expuestas estas otras dos moléculas para potasio. Entonces vean ustedes cómo está sacando tres moléculas de sodio y está introduciendo dos moléculas de potasio. Y para que esto ocurra es necesario que se una un grupo fosfato, obviamente del ATP, por eso decimos que es un ATPasa. El grupo fosfato va a ayudar a abrir el canal, o mejor dicho, abrir la proteína transportadora. Y una vez abierta la proteína transportadora, une las dos moléculas de potasio. Al ya estar unidas las dos moléculas de potasio aquí, se suelta el grupo fosfato y esta molécula vuelve a su estructura original. Entonces, por eso decimos que es reversible, ¿no? Y entonces estamos sacando tres moléculas de sodio y estamos introduciendo dos moléculas de potasio. Y eso es un ciclo que está ocurriendo de manera constante, ¿no? Entonces, aquí quiero explicarles con este video cómo ocurre estos cotransportes. Por ejemplo, el simporte y el antiporte. Entonces, el primero que tenemos es un simporte de sodio-glucosa, en el cual pues se están transportando dos moléculas, que sería la de sodio y la de glucosa, y esta puede estar entrando a la célula, ¿verdad? Dependiendo de los gradientes de concentración, ¿no? Entonces, así entra el sodio y la glucosa. Esta es la manera de cómo entra la glucosa a nuestro cuerpo. Pero este sodio que está entrando tiene que salir de la célula y para eso utiliza la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es el antiporte. Y ya vamos a ver cómo lo hace. Porque si no, se va a llenar la célula solo de sodio y no nos interesa que la célula tenga grandes concentraciones de sodio porque el sodio indica hacia dónde se va a mover el agua. Entonces vean ustedes, las moléculas de sodio se unen al contratransporte o al antiporte y unen tres moléculas de sodio, rompe una molécula de ATP, cambia la configuración, sale el sodio, entran dos potasios y es esta manera de cómo, o en cómo mejor vamos a decir, ocurre el proceso de la homeostasis de la célula, ¿no? También vemos que existe este que sería un antiporte, ¿verdad? En el cual hay un transporte en dos direcciones y las dos son moléculas diferentes. Entonces está metiendo sodio y está sacando calcio. Ok, este es otro ejemplo de, en este caso, de un antiporte, ¿no? Y obviamente este sodio tiene que ser eliminado porque si no, pues va a hacer que la célula se hinche y se llene de agua. Entonces necesitamos sacar el sodio. Recuerden, y esto quiero que lo subrayen y que no lo olviden nunca, hacia dónde se dirige el sodio es el lugar hacia donde se va a dirigir el agua. Porque el sodio tiene capacidad de acarrear agua hacia donde esté dirigido o esté moviéndose, ¿no? Entonces,
Pues nada, vemos ahora otro concepto que se llaman proteínas de señalamiento. Las proteínas de señalamiento son muy importantes porque a través de estas proteínas ocurre un proceso que se llama proceso de comunicación celular. Y para estos procesos de comunicación celular se requieren tres requisitos, ¿ok? El primero se llama célula emisora, ¿ok? O también la conocemos con el nombre de célula de señalamiento, que es la célula que se va a encargar de enviar un mensaje. Este mensaje tiene que llegar a una célula blanco. Esta célula blanco puede ser una célula que esté cerca, pero también puede ser una célula que esté lejos y tiene que viajar a través del torrente sanguíneo, como por ejemplo, como lo dijimos con las hormonas, ¿verdad? Cuando hablábamos de la secreción endocrina. Y lo hacen a través de entonces de estas moléculas que reciben el nombre de moléculas de señalamiento, que usualmente son proteínas de señalamiento, ¿ok? Proteínas de señalamiento. En este caso serían los mensajeros que van a llegar a la célula blanco. Y esta célula blanco va a tener un receptor de membrana celular, que usualmente es una proteína transmembranal, que va a permitir que ésta active señalamientos adentro de esta célula blanco, ¿verdad? Que va a suscitar respuestas más específicas, ¿no? Entonces vean ustedes que esta célula blanco también puede ser conocida con el nombre de célula diana, ¿ok? Porque es como una diana, así como cuando ustedes tiran la flecha, ¿verdad? Con el arco, esa flecha tiene que ir a dar hacia el centro, que es una diana. Entonces, estas moléculas de señalamiento tienen múltiples receptores, algunos de ellos son moléculas hidrofílicas y como son moléculas hidrofílicas no pueden atravesar la membrana celular y tienen que unirse entonces a receptores que se identifican en la membrana celular, como por ejemplo los receptores de acetilcolina. En algunos casos encontramos moléculas que se llaman moléculas hidrofóbicas, es decir, que son en contra del agua y que éstas sí pueden atravesar la membrana celular y tenemos algunas otras moléculas no polares pequeñas, como por ejemplo el óxido nítrico. Estas, como pueden atravesar la membrana celular, llegan al citoplasma y se unen a receptores adentro del citoplasma. Incluso algunas de estas pueden entrar a receptores nucleares, como en el caso de las hormonas tiroideas que tienen sus receptores a nivel del núcleo. Entonces, adentro de las células desencadenan cascadas moleculares internas que se conocen con el nombre de segundos mensajeros que inducen a la activación de genes adentro del núcleo para que obviamente se den o se activen factores de transcripción nuclear. Entonces, estos receptores de superficie son muy importantes porque casi todos ellos son membranas, mejor dicho, son proteínas transmembranales que de alguna u otra manera traducen señales desde afuera hacia adentro, ¿no? Muchos de estos receptores de superficie celular son receptores conocidos con el nombre de ligandos a canales y que esto ya los mencionamos, ¿verdad? Que se unen a la proteína transmembranal y que esta va a permitir entonces el paso de estas moléculas o de otras moléculas que sean necesarias, ¿no? Como las, eh, por ejemplo, las de los neurotransmisores, ¿no? Luego hablamos de unos receptores de superficie celular que son ligados a enzimas, que estos inducen a formación de segundos mensajeros, y hay otros que son más específicos, que son conocidos con el nombre de ligandos de proteínas G. Hablamos, por ejemplo, de estos receptores ligados a enzimas. Estos, vean ustedes que usualmente son proteínas transmembranales. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, se llama receptor de la leptina. La leptina es una hormona que regula el apetito. Entonces vean ustedes que se une, en este caso la leptina sería la proteína o la molécula de señalamiento que se une al receptor en la célula diana y que obviamente este receptor va a tener dominio intracelular que va a permitir el cambio de todas estas estructuras moleculares que va a inducir a la formación de algo que se llaman segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros activan otros sistemas enzimáticos adicionales que permite la formación de proteínas reguladoras de genes, que estas proteínas reguladoras de genes, al final, vean ustedes, por ejemplo, el STAT3, entra al núcleo de la célula y actúan sobre un gen diana, un gen específico, para que estos, obviamente, estos genes comiencen a sintetizar algo que se llaman factores de transcripción nuclear. Y de esta manera se dan la formación de ARN mensajero que induce a efectos fisiológicos específicos de la célula. Esto es un ejemplo nada más de cómo ocurre
todas estas cascadas internas a través de la activación de receptores o ligandos enzimáticos. Hay otros, por ejemplo, los que están acoplados a proteína G. Estos pues ya sabemos que las proteínas, en este caso, estos receptores son proteínas de múltiples pasos que tiene bastantes dominios extracelulares, así como dominios intracelulares. ¿Ok? En esta parte intracelular es donde se va a encontrar la famosa proteína G. Esta proteína G es una molécula que tiene tres componentes muy importantes. El más grande es un componente que se llama subunidad alfa, que es en esta subunidad alfa donde usualmente vamos a encontrar adherida una molécula de GDP o de guanosin difosfato. ¿Ok? Y luego tenemos dos unidades pequeñas, que es una subunidad beta y una subunidad gamma. Cuando esto está conjugado, estas cuatro moléculas, vamos a decir que la proteína G se encuentra de forma inactiva, ¿ok? Pero cuando se activa el receptor que está ligado a la proteína G, vean ustedes que la proteína o este receptor va a inducir a un cambio o a una modificación estructural de la proteína G, permitiendo que se desligue el GDP, que salga el GDP y que entre un GTP. Y al entrar entonces un GTP, vean ustedes que se va a fosforilar nuevamente la subunidad alfa de la proteína G y de esta manera esta subunidad se va a tornar activa. ¿Ok? Y al tornarse activa puede ejercer o inducir a sus cambios conformacionales. ¿Ok? Estos cambios conformacionales a nivel de esta subunidad alfa pueden activar muchas moléculas, entre ellas, por ejemplo, la adenilciclasa, que es una de las más comunes, que termina activando otros segundos mensajeros. Cuando ya se ha escindido la molécula de fosfato y esta GTP se convierte en un GDP, vean ustedes que se vuelve a unir con las subfracciones pequeñas, las subunidades pequeñas, para nuevamente inactivarse. Y esto es un ciclo constante que se está dando cada vez que se estimula uno de estos receptores ligado a proteína G. Aquí tenemos uno de los ejemplos, típico ejemplo, por ejemplo, la epinefrina, que ya sabemos que es es una catecolamina y que tiene funciones también de neurotransmisor. Vean ustedes que se une a un receptor. Este receptor tiene un nombre específico y se llama receptor beta adrenérgico. Entonces, cuando se une la molécula de señalamiento al receptor, va a inducir a que, vean ustedes que en este momento tenemos el complejo de la proteína G unido con un GDP que está inactivo. Pero cuando este se une, permite que esta molécula se desligue, se desvincule, salga el GDP, entre el GTP y conforme una molécula, ¿verdad? Que es una fracción de la proteína G que dijimos que era la alfa y que esta va a tener el GTP y se va a adenir y va a activar a una que se llama adenilciclasa. La adenilciclasa entonces es una enzima que va a permitir la ruptura del ATP para formar algo que se llama AMP cíclico, que es adenosín monofosfato cíclico. Cíclico porque está en cambio, ¿verdad? En constante recambio. Entonces, esta es la función de la adenilciclasa. Básicamente es que cataliza la formación de esta AMP cíclico y que esta va a activar otras cascadas internas, como por ejemplo la proteína A, que induce a la fosforilación de proteínas de la célula y que al final induce a la respuesta celular. ¿Ok? Esta pues puede degradarse y volver a formar otras moléculas, las 5-AMP, ¿verdad? Que esto ya es un poco más de bioquímica y lo van a ver ustedes más adelante. Entonces existen múltiples tipos de receptores de proteína G. Solo quiero que sepan que existen. Esto no es parte de la clase. Por ejemplo, la estimuladora, ¿verdad? Hay otras que son inhibidoras. El G11, 12 y 13, que también son asociados a aminas, ¿verdad? Estos van a inducir a la disminución de la ciclasa de adenilo o adenilciclasa. Por ejemplo, la GOLF o la OLF, que es específicamente el epitelio olfatorio que ayuda a activar las respuestas asociadas a los olores, por ejemplo. Y así vemos otros ejemplos, ¿verdad? La T1, ¿verdad? O la 12, que también se encuentra en los conos y bastones en la retina y que ayuda a la identificación de los fotones, por ejemplo, ¿verdad? Y convertir esa información lumínica en un
impulso nervioso, por ejemplo. Entonces son ejemplos, como les digo, ¿verdad? Que ustedes tienen que ir conociendo. No se van a evaluar de manera exhaustiva en esta clase, pero sí tienen que conocerlos, ¿no? Los transportes en la membrana celular también pueden estar asociados a una vesícula y a esto los conocemos como transportes vesiculares. Como estas vesículas son también membranas celulares, entonces permiten los procesos de meter material de afuera de la célula o sacar material, ¿verdad? Si estamos sacando este contenido de la célula, lo vamos a hacer a través de una vía que se llama exocitosis, ¿no? Y hablamos de una vía constitutiva y regulada, esto ya se los he mencionado, vamos a profundizar mejor cuando hablemos de la síntesis de proteínas y luego hablar también de la endocitosis, ¿no? Hay varios tipos de endocitosis. Por mucho tiempo se ha hablado de la fagocitosis, que le dan la alusión a el comer de la célula, ¿verdad? La pinocitosis, que es como, entre comillas, el beber de la célula, ¿verdad? Que esto ya no es eh, tan rígido, ¿verdad? Así como se había descrito anteriormente. Ahora vemos que la mayor parte de estos procesos se dan por endocitosis mediadas por cualquier tipo de receptor, ¿verdad? Entonces, estos serían los métodos endocíticos en los cuales vean ustedes que este contenido va a ser imbuido a la célula a través de una vesícula y así se introduce a la célula, ¿verdad? Bueno, entonces hasta acá hemos visto la estructura de la célula, de la membrana celular y cómo funcionan estos transportes de membrana celular. Ahora vamos a profundizar un poquito de las modificaciones de la membrana celular apical con énfasis en las células epiteliales, que es lo que hemos venido viendo todas estas clases, ¿no? Entonces, recordar nada más los dominios celulares, recordar que hay un dominio apical, que es donde usualmente encontramos las modificaciones celulares, y luego el dominio vasolateral, que es el que está hacia abajo, el dominio basal específicamente unido a la membrana basal y el lateral hacia otra célula. Aquí lo vemos ejemplificado en este corte histológico. Entonces, este dominio apical es muy importante porque es la superficie que se dispone hacia la luz, por eso decimos que la superficie es libre de las células epiteliales. Aparte de tener muchas proteínas, de tener transportes, proteínas transportadoras, enzimas hidrolíticas como acuaporinas, etcétera, tiene estas modificaciones de membrana celular, que es la misma membrana celular, pero que hace otras formas, ya sean microvellosidades, estereocilios, cilios, o se habla también de los flagelos, aunque los flagelos no los encontramos en el dominio apical propiamente dicho de las células epiteliales, sino que en los espermatozoides. Entonces, estas microvellosidades, vean ustedes que es el primer ejemplo que vamos a mencionar, son proyecciones que hace el citoplasma más la membrana celular y que forman unas especies de dedos. Por eso dicen que son proyecciones digitiformes que salen hacia la superficie de la célula. ¿Ok? Estos usualmente van a formar, desde el punto de vista histológico, algo que se llama un borde estriado en las células del revestimiento intestinal, por ejemplo, o el borde en cepillo a nivel de las células del epitelio renal en los túbulos renales, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vemos por microscopía electrónica, pues vemos que va la membrana celular aquí con las tres hojas, pero vemos que tiene un eje central. Y este eje central es un conjunto de proteínas que se encarga de darle el citoesqueleto de esta microvellosidad y que la principal proteína que vamos a encontrar a este nivel son los filamentos de actina. Se pueden observar de mejor manera, ¿verdad? Por microscopía electrónica, aunque por microscopía óptica también las podemos ver, principalmente a nivel de estos dos lugares que hemos mencionado, ¿no? Desde el punto de vista estructural, recuerden que el principal componente de las microvellosidades son los filamentos de actina que usualmente crecen como ejes paralelos de esta molécula, ¿verdad? De actina F. Recuerden que actina F es fibrilar y que van a estar anclados a la región basal, a la corteza de la célula. Aquí es donde se van a amarrar a través de otros complejos, por ejemplo, de filambinas, que ayudan a mantener ergidas estas microvellosidades. Esta es nada más una comparación para que vean más o menos cómo se ve una microvellosidad cortada por mitad y cómo se mira un cilio. Son estructuras completamente diferentes y pues lo vamos a entender mejor más adelante. Entonces, estas microvellosidades, esta sería más o menos la estructura molecular. Vean que se van a anclar hacia la porción más superior
a través de una molécula que se llama bilina, ¿ok? Y vamos a encontrar múltiples proteínas, como entre ellas fimbrina, la espina, ¿verdad? O espinina, que también la podemos llamar así, fascina, miosina 1, ¿verdad? Que son las principales proteínas que se van a encargar de mantener estas proteínas de actina, pues adheridas, ¿no? La bilina es importante porque se encarga de enlazar transversalmente, ¿verdad? La actina, pero la principal función de la bilina es mantener unidas todas estas moléculas de actina hacia la porción más superior de la microvellosidad. Y bueno, aquí tenemos la corteza de la célula, que es donde tenemos la red terminal, así se llama, red terminal, que es esta zona de acá, que casi siempre hace alusión o está muy cerca hacia donde habíamos explicado anteriormente las uniones de membrana celular, las zónulas principalmente. El segundo grupo son los estereocilios. Recordar que los estereocilios no son cilios, sino que deberían más bien de llamarse estereovellosidades, pero desde siempre se han conocido con el nombre de estereocilios y estas son proyecciones mucho más largas que las microvellosidades y tienen una estructura muy similar a las microvellosidades. Por eso lo digo que deberían de llamarse mejor, ¿verdad? Estereovellosidades, pero los libros usualmente las describen como estereocilios. No tienen nada que ver con los cilios, simple y sencillamente en los epitelios donde se han descrito se han visto como estructuras largas, ¿verdad? Mucho más largas que las microvellosidades, entonces por eso en algún momento se les dio el nombre de cilios, pero después se concluyó que no era así. Entonces, estas son proyecciones sumamente largas que pueden formar como una especie de apéndices que se van a ramificar y se van a unir con otras estereocilios, ¿verdad? Aquí las vamos a identificar claramente en las células pseudoestratificadas del epitelio del epidídimo, que podemos observarlas en otras zonas, ¿no? Estos son los estereocilios, así ven ustedes cómo un estereocilio se ramifica e incluso se puede unir uno con otro, ¿verdad? Para crear mayor superficie, ¿verdad? Que es una de las principales funciones. Bueno, ya dijimos que como se parecen a las microvellosidades, entonces el principal componente molecular de los estereocilios también son los filamentos de actina F, ¿verdad? O actina fibrilar, ¿no? Y que esa va a estar también formando ejes paralelos y más o menos aquí vemos la conformación de cómo estas moléculas pues forman estos estereocilios. Vemos que la ersina y la fibrina son las principales moléculas de unión de la actina en este caso, ¿verdad? Y la espinina también es muy importante, ¿verdad? Similar a como lo encontrábamos allá en las microvellosidades. Vemos que aquí hay mayor cantidad de puentes citoplasmáticos que adhieren dos estereocilios y lo hacen a través de esta molécula que recibe el nombre de actinina alfa. Aquí lo vemos, cómo se ven estructuras largas, recuerden que son más largas, se pueden ramificar o incluso se pueden unir a través de puentes citoplasmáticos. Dijimos que eran microvellosidades largas, pero que tienen modificaciones, que se pueden ramificar y que se pueden unir a través de estos puentes. Y las encontramos muy claramente en estos tejidos, en estas células específicamente. Células epiteliales del epidídimo, las células pilosas o piliformes sensoriales del oído o en el conducto deferente, ¿verdad? En la primera porción del conducto deferente. Los cilios entonces serían el otro grupo de modificaciones de la superficie de las células. Estas son estructuras también piliformes. Ojo, las que vimos anteriormente eran inmóviles, ambas eran inmóviles. Es decir, las microvellosidades y los estereocilios son estructuras inmóviles. Sin embargo, los cilios, vamos a decir que estos sí tienen movilidad. Son más largas que las microvellosidades y son más grandes, más anchas, ¿no? Completamente diferente a estas estructuras, aunque estas se llaman estereocilios. Ven, aquí las vemos como estas proyecciones largas, que si se miran largas, recuerdan mucho a los estereocilios, y las encontramos casi exclusivamente en el epitelio respiratorio. De hecho, el epitelio respiratorio siempre se le pone al final la palabra ciliado. Vamos a ver otros ejemplos. Estos estereocilios tienen o van a estar constituidos por una estructura molecular que recibe el nombre de
axonema. El axonema. El axonema, entonces, vamos a decir que va a estar constituido por dupletes de microtúbulos. Un microtúbulo que va a ser completo y el otro que nada más va a tener 2/3 de su estructura. Y que se van a disponer de manera concéntrica adentro de este tallo, de este cilio, de la siguiente forma. Van a haber 9 pares. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la región central va a haber un duplete, así como lo vemos acá. Este duplete central, ambos microtúbulos van a ser completos, ¿verdad? No va a haber uno completo y uno semicompleto o incompleto. Y van a estar rodeados, obviamente, hacia afuera por la membrana celular. Esto entonces es un axonema. Ojo, ¿verdad? Un axonema. Este axonema se va a derivar de una estructura que recibe el nombre de cuerpo basal. Si ustedes recuerdan, el cuerpo basal es derivado del centríolo, ¿ok? Porque obviamente van a tener una estructura muy parecida. Aquí vemos que este va a estar constituido por, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tripletes de microtúbulos y hacia la parte central tiene un eje de proteína fibrilar que no es tan conocida. Aquí vemos cómo del centríolo se van a formar estos cuerpos basales y que de estos cuerpos basales se van a formar, ¿verdad? Los axonemas que van a darle la estructura al cilio. Y de esta manera entonces ya conocemos cómo está estructurado un cilio. Estos cilios entonces, ¿verdad? Que ya dijimos que son estas especies de axonemas, aquí lo vemos más de cerca y vemos que existen incluso otras especies de moléculas que gracias a estas moléculas se puede dar la conformación del axonema. Una de ellas es una proteína que se llama nexina, que esta proteína se encarga de unir, vean ustedes, los dupletes de microtúbulos, ¿verdad? Estos microtúbulos, entonces, aparte de tener esta nexina, van a tener unas especies de bracitos, que son estos rojos, aquí se miran en negro, que son unas proteínas asociadas a microtúbulos. Pueden ser dineínas o pueden ser quinesinas. Recordar que gracias a estas proteínas es que estas estructuras derivadas de microtúbulos tienen funciones móviles y obviamente esto asociado al cuerpo basal. Y entonces estos cilios pueden hacer movimientos que se llaman movimientos de propulsión. Y estos movimientos de propulsión, ven ustedes que son movimientos cíclicos, son sumamente importantes para mover sustancias, principalmente el moco. Entonces, múltiples células que tengan muchos cilios van a moverse y van a arrastrar el moco desde las vías respiratorias, por ejemplo, hacia la faringe para que estos puedan ser expectorados. Y bueno, aquí lo vemos, este es el cuerpo basal y aquí estaría entonces un centríolo. Lugares donde encontramos cilios, no lo olviden. El epitelio respiratorio y el epitelio de los oviductos o de las trompas uterinas son los lugares donde primordialmente encontramos estos cilios, ¿no? Aquí los vemos, los cilios, estos serían cilios eh, en el epitelio respiratorio, al igual que en esta imagen. Aquí vemos los cilios a nivel del epitelio respiratorio. Y aquí vemos un corte de microscopía electrónica, transmisión, vemos cómo va el cilio, aquí estarían los microtúbulos periféricos, aquí vendría el microtúbulo central, los dos, y aquí vemos el cuerpo basal, ¿no? Del cuerpo basal siempre salen una especie de raicillas, así se les conoce, ¿verdad? Esto es un corte histológico del oviducto. Y aquí vemos el corte transversal de los cilios. Aquí vemos prácticamente la estructura del axonema que ya hemos estudiado. Y bueno, ya casi para terminar, nada más del flagelo decir que también está constituido por un axonema muy similar, pero la diferencia es que no tiene una base similar a la del cilio, sino que la base se incrusta más o menos aquí a nivel de la pieza media, ¿verdad? Cerca de donde está la base del centríolo, en una especie de cilindro o de pivote que permite que la cola del espermatozoide, que es el lugar donde vamos a encontrar, ¿verdad? Este axonema, pues tenga movimiento y que estos movimientos nada más van a tener una especie de girado concéntrico, ¿no?
No es el típico movimiento de sacudida que se ha pensado que ha tenido el espermatozoide, pero esto pues vamos a profundizarlo mejor cuando miremos el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Pero recuerden que el flagelo pues está constituido siempre por un axonema, con la diferencia de que no tiene una base similar a la que encontramos a nivel del cilio, ¿no? El espermatozoide es la única célula corporal que tiene el flagelo. Bueno, entonces aquí hemos terminado la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y recuerden, si tienen preguntas, me las pueden hacer de cualquier forma o me las hacen llegar a través de la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase.